1 Corintios 4 a partir del versículo 8 hasta el 13. Dice: ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y para decirlo de alguna manera, este cuadro que presenta el apóstol Pablo sobre personas como él, hablando de los apóstoles en general, puede uno decir que no es un panorama atractivo. Es decir, lo que él pudo descubrir en cuanto a un llamado de parte de Dios como este, que es tan especial como lo entendemos en cuanto a la responsabilidad y trabajo dentro de la iglesia, pues no es algo así muy apetecible, algo que uno quisiera estar allí en la lista de nominados, ¿no? Como están ahora tantos allí apuntándose para los diferentes puestos en el gobierno. Y lo que necesito comentar nada más de entrada, el apóstol cuando usa esta expresión de ya estáis saciados, ya estáis ricos, ya si nosotros están reinando, se refiere precisamente a todo lo que han recibido, todo lo que estudiamos en el capítulo 1, donde el apóstol Pablo habla de cómo rescatados ya por el Señor, salvos por la gracia, bendecidos con el bautismo en el Espíritu Santo y el ejercicio de los dones y una buena doctrina, pues tienen todo lo necesario para poder desempeñarse y desenvolverse como hijos de Dios en esa fe de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que viene a ser muy importante para todos nosotros es precisamente el poder entender cómo dentro de todo ese trato que Dios tiene para con cada uno, nos lleva precisamente a poder vivir esos momentos donde vemos cómo al caminar en la bendición de parte del Señor no nos hace falta nada para alcanzar la meta que Dios nos ha propuesto en Cristo Jesús. Pero para que esta tarea pueda realizarse, Dios usó primero o envió a nuestro Señor Jesucristo, el apóstol por excelencia, y él, a su vez, en esa autoridad que nuestro Padre Celestial le dio, envió a los 12, y posteriormente el Espíritu Santo, el Consolador, al venir, ha enviado a otros, entre ellos al apóstol Pablo. Así de que cuando habla de esto, que lo considera así, dice: porque según pienso, Dios nos ha hecho a nosotros los apóstoles un espectáculo, al mundo, a los ángeles y a los hombres. Es decir, que en todo lo que es el sistema, hablando del mundo, delante de los ángeles, en el cielo, en la presencia del Señor, y delante de nuestros semejantes, pues tenemos un papel, tienen un papel los apóstoles que nos lleva a pensar precisamente en lo que esto significa, y que podemos ver que a diferencia de cómo se han manejado muchas cosas, nosotros somos llevados a ver el panorama del servicio en un plano totalmente diferente. Y entonces, por eso,
creo que es muy importante que podamos atender a esta descripción que se hace precisamente de los apóstoles. Y entonces, en esta forma de plantearlo, lo que habla el apóstol tiene que ver con algo que nuestro Señor Jesucristo estuvo mencionando desde el principio, cuando aún no los había llamado a tener esta responsabilidad dentro de la iglesia. Y quiero pedirles que leamos allí en Lucas, en el capítulo 9. Vamos a leer primero del versículo 23 hasta Lucas 9:23 hasta el versículo 24, para no desviarnos mucho del tema. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Muy bien, y ahí mismo, en el capítulo 9, vamos hasta el 57, del 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bien, ahora, en estos dos pasajes que acabamos de leer, está hablando solamente de el llamado a todo creyente, a todo discípulo. En estos dos pasajes habla en primer lugar de qué importante es que nosotros, para poder seguir al Señor, hayamos tomado esa decisión de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz cada día para poder ir en pos de Él, y que caminando con Él podamos entender esto. No nos ofreció ninguna comodidad, no nos ofreció que la íbamos a pasar bien, sino que precisamente, como Él lo dice, hablando de lo que se puede observar, las mismas zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y que esto es algo que necesitamos tener presente en razón de lo que significa seguir al Señor, a quien nos vamos a enfrentar. Y quiero insistir, como creyentes, esto es para todos. No es que el asunto del discipulado es algo aparte, como se ha hecho en algunos lugares, que piensan que se puede hablar con la gente en general y que aparte se puede tomar como una especie de curso de discipulado. Todos fuimos llamados a ser discípulos del Señor. Por eso será un engaño manejar como que es posible no estar en un grupo de discipulado y seguir siendo un seguidor de Cristo. No hay tal. Si vamos a seguir al Señor, es porque somos discípulos, vamos a aprender de Él en todos los sentidos. Y por otro lado, cuando el Señor llama a dos personas, el primero le dice: deja que primero, es decir, hay algo que para mí está por encima y que va en razón precisamente de ser más importante que seguirte, y es el enterrar a mi padre.
Por eso ya lo encontramos más adelante en el capítulo 14, como nuestro Señor Jesucristo dijo: si alguno no aborrece padre, madre, esposa, esposo, hijos, hijas, hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo, ¿no? Y entonces por eso dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Hablando de cómo necesitamos tomar ese tipo de decisiones tan drásticas. Por otro lado, el otro le dijo: deja que primero vaya y me despida de los míos, ¿no? Y otra vez está poniendo algo por delante. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de los cielos. Así de sencillo. Entonces, hablando del apostolado, evidentemente estos son aspectos ya cubiertos, ya cumplidos, ya entendidos, ya ha habido una respuesta de parte de la persona. Ahora, algo que viene a ser parte de esta situación tiene que ver con lo que nuestro Señor Jesús empieza a trabajar con toda la gente. Y entonces vamos a leer allí en Mateo, en el capítulo 10. Y vamos a leer primero del versículo 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y ahora, en este mismo capítulo, vamos a leer a partir del versículo 16. Pásense por aquí. O te encargas de abrir la puerta. Mira, Otón. Y te vamos a dejar la tarea precisamente de abrir la puerta. Portero honorario. Bueno, vamos a leer entonces ahí mismo el versículo 16 al versículo 18. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de los lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardados de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Así es. Es decir, cuando leemos lo primero, lo que está en los primeros versículos, sin duda uno piensa qué poder el que Dios nos está dando, ¿no? El que podamos echar fuera demonios, sanar enfermos, liberar a la gente de sus dolencias. Pues eso es una capacidad maravillosa. Es decir, uno piensa inmediatamente que qué bueno poder hacer algo así, pero lo que el Señor nos advierte, por lo que estamos considerando el día de hoy, es que de ninguna manera es una tarea donde nos van a recibir en los lugares con fanfarrias y con reconocimiento y alegría, sino que, como el Señor lo advirtió, habrá lugares donde lo reciban a uno, pero habrá otros donde de plano no quiera nada con nosotros. Y por eso el Señor, al hablar acerca de qué es lo que uno enfrenta o cómo vamos a vivir estas cosas, lo que necesitamos es ver esta forma de presentarlo. Los envío como corderos en medio de lobos. Aquí hay lugar,
Y entonces, hablando ya de esto, lo que el Señor nos plantea entonces es que es una situación peligrosa. Vamos hablando del papel de un cordero, pues es alguien que frente a un lobo está prácticamente indefenso, o sea, es fácil presa, y por eso el Señor dijo, prudentes como serpientes, sencillos como palomas. No anden repartiendo tarjetas de que soy apóstol, ¿no? Y no anden presumiendo de eso. Es decir, nuestro caminar va a ser más en razón de los frutos, del resultado, como la gente nos ha de conocer, que por andar presentándonos o diciendo alguna cosa sobre nosotros. Y hablando entonces de que esta tarea de los apóstoles, pues es una tarea peligrosa. En sí, hoy en día vemos a muchos levantarse o proponerse, presentarse delante de la iglesia como apóstoles, y como lo dice allí en Apocalipsis, la necesidad de probarlos, porque muchos no son, pero les gusta hacer por el reconocimiento que esperan tener de parte de la iglesia, y que naturalmente se mueven en ámbitos que les son propicios. Pero cuando vemos lo que realmente Dios nos ha llamado a realizar, al obedecer sus instrucciones, vamos a mirar ahorita en el libro de Hechos de los Apóstoles todo lo que en la práctica ha significado el apostolado. Pero antes de allí vamos al capítulo 11 de Lucas. Y vamos a leer allí en el capítulo, en el 11, versículo 49 y 50. Adelante. Ahora. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les sembraré un profeta, apóstoles, y de ellos a unos matarán y otros los perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. Ahora sí que de una vez, al enviar a los profetas y apóstoles, a unos los van a perseguir, a otros los van a matar, ¿no? Ahora sí que qué bonito trabajo. Y déjenme comentarles algo que ha sido importante considerar. En esta situación que vivimos en nuestro país, hablando de cómo está organizada la sociedad, cómo tenemos nuestro gobierno, hablamos del presidente, los gobernadores de los estados, los presidentes municipales, y hablando sobre todo de estos últimos en lugares a veces un tanto apartados, pequeños, creo que les está tocando un trabajo nada deseable, tener que estar al frente, gobernar en medio de algo que, como el presidente Calderón lo dijo recientemente, el crimen organizado ha creado otro estado, es decir, otra forma de imponer una manera de vivir, y quienes han alcanzado las alcaldías, pues muchos de ellos se han tenido que enfrentar a el hecho de ser presionados por el crimen organizado para acceder, pues, a no molestar, a no estorbar, a simplemente pasar por alto todas las acciones de los delincuentes. Y uno podría decir, no, su tarea es enfrentarlos, sí, con las resorteras que les dan contra los cañones, ¿no? Es decir, es una tarea
bastante cruel por delante. Hoy leía la noticia de un presidente municipal de Chinameca, Veracruz, que fue detenido presuntamente con un grupo de zetas. Y entonces, pensando en él, pues no puedo descartar el hecho de que sí esté vinculado, pero no necesariamente por gusto, ¿no? Sino que, como les ha sucedido a muchos, aquello de que bala o plata. Y entonces, hablando de tareas que ya a estas alturas empiezan a ser nada deseables, uno podría pensar, tal vez en tiempos más atrás, años atrás, que poder llegar a una alcaldía pues era como un logro político, pero ahora tal parece que es como firmar de antemano el certificado de defunción, ¿no? Si es que uno va a mantenerse en el ejercicio de determinados principios. Y con esto es porque sé que muchos prefieren llevar las cosas en paz con el crimen organizado y pasar por alto todas sus malas acciones para no tener que pagar con la vida o la vida de su familia y aparentar que se está gobernando, cuando realmente quienes imponen las reglas son otros. Por eso yo he insistido en la importancia que tiene que oremos por nuestros gobernantes, que estemos rogando a Dios por ellos, que pensemos en que son también personas susceptibles de ser salvos, ¿no? Y entonces, hablando de esto, porque de ninguna manera hay justificación para el pecado, eso lo entendemos nosotros, podemos entender a qué se estaba refiriendo nuestro Señor Jesús, ¿no? La tarea que tenemos es todavía más fuerte, mucho más fuerte, más trascendente que la que puede hacer cualquier gobernante, porque no estamos aquí para aplicar leyes humanas, sino para hablar acerca de la perfecta y santa voluntad de Dios. Y esto, naturalmente, nos va a poner en una situación crítica con respecto a gente a nuestro alrededor. Por eso es que cuando el Señor dice, los envío como corderos en medio de lobos, es que a la hora de predicar el Evangelio, de dar a conocer la buena voluntad de Dios, entonces lo que va a haber es toda una reacción en contra, ¿no? Y no de todos, pero sí de algunos, suficientes como para tener una buena lista de enemigos. Y entonces, una vez que empieza toda esta labor, pues nosotros nos damos cuenta que hay toda una reacción del mundo. Por eso lo que leíamos ahí en 1 Corintios 4. Somos hechos espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y voy a pedirles que vayamos ahora sí al libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer allí en el capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Ahora, quiero que piensen en este cuadro. Digo, nosotros lo hemos leído quién sabe cuántas veces, a veces ya estamos acostumbrados a hablar de esta situación que pasaron los apóstoles, pero quiero que piensen en esto. Hasta donde podemos leer en los evangelios sin poder afirmar que sea absolutamente así, ellos no habían vivido una situación igual, porque en su vida habían estado ocupados pues en sus oficios, en la práctica de un trabajo, en medio de un núcleo familiar, se habían desempeñado.
vamos a decir como el común denominador. Tienen la oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Esto trae como consecuencia que empiezan a seguirlo como discípulos. Ya estando como discípulos, el Señor los llama como apóstoles. Viven todas las experiencias que conocemos, narradas en los evangelios, y llegamos aquí a lo que es el principio de la vida de la iglesia como tal, ya donde ellos tienen una responsabilidad de presidirla. Ya están realizando la tarea para la que el Señor los había preparado. Al realizarla, que han estado ahí trabajando con la gente, enseñándole, Dios sobre este milagro, esta sanidad. Esto provoca un efecto tan fuerte allí en Jerusalén, que la gente viene para escuchar, pone los ojos en Pedro y en Juan. Es por eso que Pedro les dice: ¿por qué nos miran a nosotros como si de nosotros hubiera salido la virtud o tuviéramos nosotros la capacidad de sanarlo? Es por la fe en Jesús que este hombre ha recibido completa sanidad en presencia de todos ustedes, ¿no? Pero empieza a través de esto un mensaje para que la gente tenga la oportunidad de arrepentirse y volverse al Señor. 5,000 responden. Pero lo que sucede con los sacerdotes, con los saduceos, es que ya por celo actúan contra ellos y toman a Pedro y a Juan, que son los dos que iban subiendo al templo, a quienes Dios lleva hacia donde estaba este hombre, y los toman presos. Entonces, piensen lo que significa para uno como persona, eso de ser detenidos y puestos en la cárcel. Y que creo que entendemos pues que cuando ya lo toman a uno en plan de reo, ya las delicadezas se quedaron muy atrás. No existe la diplomacia, ¿no? El trato no es nada amable o agradable, y además ya al llevarlos a la celda ni siquiera les piden cuarto sencillo o doble, ¿no? Sino entran a donde quepan y en las condiciones en las que esté la cárcel. Y hablo de todo esto porque a veces lo pasamos mucho por alto, pero ellos ya empezaban a vivir lo que Jesús les había advertido, aquello que iban a tener que enfrentar por el llamado que Dios les había hecho al apostolado, y que, si bien es cierto, acababan de vivir una experiencia gloriosa en razón de la sanidad de este hombre, y que para ellos debe haber sido gratísimo volver a ver el poder de Dios obrando en una persona, devolviéndole la sanidad, viendo aún el efecto, el resultado sobre él al ponerse en pie, y que la sanidad fue tan total que pudo el hombre brincar y correr, algo que no había hecho nunca porque era alguien lesionado o enfermo desde su nacimiento, así es de que nunca había tenido esa capacidad. Y lo interesante es que en medio de todo ese gozo y poder empezar a compartir a la gente y ver la respuesta, llegan, los toman presos y se los llevan a la cárcel y los meten allí en una mazmorra, en una celda, ¿no? Y entonces ellos empiezan a vivir ya en el sentido práctico lo que el Señor les había dicho. Y naturalmente muchos de los que estaban ahí, pues de entrada no supieron exactamente cuál era la razón por la que llegaron los alguaciles del templo y los tomaron presos. Y ustedes ya saben que, por eso lo que leíamos allí, que aún para deshonra, ¿no? Porque en el trato que Dios permite que lleguemos a tener, pues va a haber situaciones así donde no sea comprendida la razón por la que Dios nos permite vivir eso. Y entonces si algunos dirán: ¿y por qué se los llevaron? ¿Qué habrán hecho? Bueno, pero finalmente solamente los amenazan y los sueltan. Ahora vamos al capítulo 5. Y vamos a leer a partir del versículo 17. Y bueno, vamos a leer nada más ahorita hasta el 21.
Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ya, o sea, sí. Ahí, hablando de una experiencia más, los vuelven a detener, los vuelven a llevar a la cárcel. Ahora no tienen que presentarse delante del concilio, porque el Señor le parece bien sacarlos de la cárcel. Una de las cosas que es importante es que cuando el Señor los envió desde la primera vez, cuando fueron de 2 en 2, algo que pudieron descubrir es que no estaban solos, que realmente al ser enviados iban en el nombre del Señor, pero con la compañía del Señor. Así de que tuvieron el respaldo del Señor, que por eso siempre hemos hablado de la gran diferencia entre ir y ser enviados, porque el que va por su cuenta, pues va por su cuenta, y no va a tener el respaldo de parte del Señor, porque Dios no se compromete con algo que Él no ha generado. Ahora, allí, al vivir esta experiencia, lo que el Señor les dio como testimonio, es que si Él había permitido la primera vez que sí se quedaran en la cárcel y comparecieran delante del concilio, es porque eso era su voluntad, era algo que necesitaban vivir aún para ser probados en su fe y en esa decisión de agradar a Dios en todo. Habían sido llenos del Espíritu Santo y habían recibido ese poder para ser testigos, precisamente para poder enfrentar todas las cosas. Jesús se los había dicho. Ahora, ¿qué sucede? Pues que la instrucción no es ni siquiera escápense, ocúltense, nada, sino regresen y sigan haciendo la labor. Ellos lo hacen, siguen predicando el Evangelio, y cuando los van a buscar a la cárcel, pues no están. Pero no faltó alguien muy comunicativo que fue a decirles: las personas que ustedes aprendieron, resulta que están otra vez en el templo. Alguien podría decir muy tercos. Bueno, el Señor lo que tenía como propósito era llevarlos a vivir algo más. Vamos a leer ya del versículo 40 al final, allí en el mismo capítulo 5. Y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, Les intimaron. Sí. Que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer frente por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora, ¿qué les permitió vivir ahora el Señor? Pues hasta ser azotados. Y esto era parte de lo que el Señor les había enseñado, que no solamente iba a haber este asunto de la oposición, sino iba a haber la agresión, la persecución, y ellos lo vivieron. Ahora sí que llegó el momento de tener que soportarlo. Pero lo más importante de haber creído a la palabra que el Señor les había dado y entender que a eso los había llamado, fue el hecho de que eso lo vivieron o lo sufrieron con gozo. No fue algo que les pesó y dijo: ¿cómo Dios permitió que llegáramos a estas cosas? O ¿cómo es que permite que nos suceda esto si somos sus apóstoles, ¿no? Y entonces, por eso, aprendiendo acerca de lo que es este llamado, nos damos cuenta que el Señor lo permite así. Ahora, vamos a leer en el capítulo 8,
el versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y entonces imagínense, quiero que piensen en este cuadro muy interesante. Haciendo cuentas, más o menos, tengo la idea que lo leí esto aproximadamente en el año 71, de un hermano que estuvo haciendo una serie de consideraciones y dijo que aproximadamente la congregación en Jerusalén debe haber sido para ese momento de unas 50,000 personas, entre hombres, mujeres y niños. Así de que, pues pensando en lo que para ellos significaba tener ya a tanta gente involucrada en el deseo de conocer la palabra, pues debe haber sido algo que los llenaba de mucho gusto. Ya habían tenido algunas experiencias intermedias, pero pensar en tanto fruto dentro de la iglesia y cómo está creciendo, pues yo creo que hubieran querido construir un estadio azteca para las próximas reuniones. La lección que ellos recibieron es que no se trataba de eso, ni se trata de eso, de estar aglutinando gente más y más, sino de algo que Jesús dijo: van a ser ustedes testigos de mí, de mi obra, aquí en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y a veces nosotros queremos aglutinar todo en un mismo punto. ¿Qué hace el Señor? Pues nos muestra exactamente cuál es su perfecta voluntad. Y entonces permite que se desate una persecución a raíz de la muerte de Esteban, de la situación que se presenta con Esteban, por la forma en que los increpó a los miembros del concilio. Y entonces, a la hora que viene esta persecución, prácticamente la congregación se va, hablando de esos 50,000. ¿Quiénes se quedan en Jerusalén? Solo los apóstoles, ¿no? Y déjenme decirles algo, ni siquiera pueden decir, bueno, estamos como empezamos, porque el día de Pentecostés eran 120, así de que ya ni 120, 12, incluido ya Matías, naturalmente. Y entonces, ahora sí que, ¿de qué se trataba? Empezar de nuevo. Y ellos, lejos de desanimarse, de sentirse abatidos, se dieron cuenta, por todo lo que uno lee inmediatamente después, cómo el perfecto propósito de Dios se cumplió, porque la gente que salió huyendo a causa de la persecución iban por todas partes anunciando el Evangelio. Así de que esto propició que muchas congregaciones fueran levantadas en diversos lugares, como lo leemos ya en el capítulo 9, donde ya tenemos nombres de las pequeñas ciudades o poblados donde llegaron parte de estos dispersados y compartieron su fe, y Dios alcanzó a muchos. El apóstol Pedro fue de los primeros que leemos que va a visitar a estas nuevas congregaciones y a apoyarlas, a animarlas a permanecer. Pero hablando de esto, y sobre todo porque uno entiende que no es mi iglesia, no es mi gente, sino es la iglesia del Señor, y yo soy siervo de Dios. Cuando al Señor le parece bien tomar a aquellos que había puesto bajo mi responsabilidad, bajo mi enseñanza e instrucción, pues bendito sea su nombre. Él es perfecto, las cosas se hacen de esa manera. Y sobre todo porque va uno entendiendo que para eso trabajamos, para que la gente crezca, madure, esté lista para servir a donde quiera que el Señor la lleve. Y no queremos, ahora sí que, como usamos el término en la universidad, de aquellos que se quedan año tras año sin terminar la carrera o sin querer terminarla, ¿no? Fósiles. No queremos fósiles cristianos, ¿verdad? Sino gente que esté multiplicándose. Ahora, vamos hasta el capítulo 13
Vamos a leer los primeros 3 versículos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto con Herodes, Tetrarca, y Saulo. Saulo, ministrado estos al Señor y Ayunando. dijo: el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí es donde tenemos el testimonio de estos 2 nuevos apóstoles enviados por el Espíritu Santo. Y lo más interesante es que no van a tener una experiencia diferente a la de los 12 apóstoles del Cordero, como se les conoce a los apóstoles que nuestro Señor Jesucristo llamó de una manera directa, sino que hablando de esta labor, ellos iban a enfrentar situaciones similares. Aquí mismo en este capítulo habla de cómo llegan a este lugar en la isla de Pafos, llegan y tienen la oportunidad de compartir con el procónsul romano, y estando en esa labor enfrentan a este hombre Limas o Bar Jesús, un mago que se dedicaba allí a engañar y que se estaba oponiendo a la predicación del Evangelio. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, que el apóstol Pablo vive esa autoridad de la que nuestro Señor Jesús les habló a los apóstoles, ¿no? Les voy a pedir que lo leamos allí a partir del versículo 9 hasta el 12. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda la justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. ¿Hasta el 12? Sí. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y entonces, hablando de esto como primera experiencia apostólica de Pablo y Bernabé, uno diría: qué bárbaro, qué poder, ¿no? Qué respaldo, qué situación tan grata. Porque habiendo esta oposición de este hombre, el Señor interviene, obra de una manera tan sobrenatural, y el procónsul tiene la oportunidad de percatarse que lo que está diciendo el apóstol Pablo no es palabras al aire, que no tienen ningún respaldo, sino por el contrario tienen todo el respaldo de parte de Dios, y que esto le da la oportunidad de ver el poder de Dios manifiesto, que lo que Pablo y Bernabé estaban compartiendo junto con Juan Marcos era real. Ahora, ahí mismo en el capítulo 13, ya nos vamos un poquito más adelante, vamos a leer de su llegada a Antioquía de Pisidia, y vamos a leer del versículo 42 al 46. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de
Ahora, hablando precisamente de esto, es un cuadro muy interesante. La primera ocasión que llegan allí a la sinagoga, al escucharlos, al escuchar el mensaje y sin duda al experimentar la obra del Espíritu Santo, hay una buena respuesta. Tanto que les piden a Pablo y a Bernabé que regresen para que estén con ellos el próximo día de reposo, cuando viene la lectura de la ley, y puedan seguir compartiendo sobre lo que les habían hablado. Cuando esto se da, resulta que de entre los prosélitos, es decir, gentiles que habían abrazado la práctica del judaísmo, hablan con sus familiares, comparten lo que han vivido, que evidentemente podían percatarse que era mejor que lo que les habían dicho antes, cuando solamente les traían el conocimiento del judaísmo, en lo que se manejaba naturalmente, porque todo lo que nosotros creemos está fundamentado en el mensaje del Antiguo Testamento. Pero la vida que pudieron ellos recibir o percibir en el mensaje de Pablo y Bernabé los provocó tanto que, como lo dice aquí, se juntó casi toda la ciudad. Y una de las cosas que puedo creer es que no es ninguna exageración, sino que esto fue el efecto de la obra de Dios. Vamos a decir que de entrada, pues era así como para regocijarse de ese respaldo tan fuerte de parte del Señor. Pablo y Bernabé habían estado trabajando por un espacio de aproximadamente 2 años antes en Antioquía de Siria, que fue de donde salieron, y vamos a decir que en términos generales la labor se había ido desarrollando. Deben haber tenido pues algunos conflictos y algunas situaciones, pero no tanto como lo que llegaron a enfrentar en esta ocasión. ¿Por qué? Porque los judíos, cuando se ven la respuesta de tanta gente que viene, cuántos de ellos para nada habían manifestado un interés en lo que ellos profesaban, y ahora por la llegada de Pablo y Bernabé y por el mensaje que ellos estaban proclamando, resulta que sí, vienen y en una cantidad impresionante, y se llenan de celos como si fuera algo solo para ellos. Y allí es donde Pablo y Bernabé se enfrentan a lo que esto significa, y cuando Pablo empieza a compartir, en vez de tener la misma actitud que habían tenido la semana anterior, ahora lo rebaten y ahora están oponiéndose a todo y blasfemando, de tal manera que por eso el apóstol Pablo, bajo esa dirección del Espíritu Santo, dice: a ustedes era necesario hablarles primero, puesto que ustedes se consideran indignos del reino de los cielos, con permiso nos vamos a los gentiles, ¿no? Pero hablando de tener que llegar a esto, y lo digo porque el apóstol Pablo comparte en su carta a los romanos el dolor que él experimentaba de ver a los israelitas, naturalmente a los judíos, no querer caminar con Jesús, no querer reconocerlo, tener esa actitud tan endurecida en su corazón. Y por eso, como él lo escribe también, mi oración por Israel es para salvación. Y que él deseaba aún ser arrancado de Cristo, si a cambio de eso pudiera lograr que el pueblo de Israel se volviera al Señor, ¿no? Bueno, entonces, por eso, viendo ya esta historia, nos damos cuenta de ese rechazo. Vamos al capítulo 14. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6, ¿no? Aconteció en Iconio que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo, confiados en el Señor,
para afrentarlos y apedrearlos. Habiéndolo entendido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y por toda la tierra alrededor. Así de que la reacción ya contra ellos, habiendo buenos resultados, aquí en Iconio naturalmente se pudieron quedar más tiempo, pero dice la palabra de Dios tanto al final del capítulo 13 como esto que acabamos de leer, de cómo los judíos que no creyeron se dedicaron a incitar a la gente contra los apóstoles. Ahora sí que alguien diría, bueno, si no quieres escuchar, pues no escuches y punto. No, pero no se trataba solamente de no escuchar, sino que se pusieron en contra y buscaron de todas las formas posibles para ellos acallar a los apóstoles. Pero todo esto formaba parte de la experiencia de ellos como apóstoles, como enviados. El Señor nunca los engañó, nunca les dijo que todas las cosas iban a estar sucediendo como a los hombres nos gusta que sucedan, ¿no? Que decimos a pedir de boca y con cielos siempre azules, sino que finalmente lo que el Señor estaba mostrándoles era lo que significaba haber dado el sí al Señor en cuanto al llamado y todo lo que implica. Por un lado, tener todo ese respaldo para que todos esos milagros y maravillas sean hechas, pero también como hay toda una reacción. Por eso, al hablar de ser espectáculo, allí estaban. Sucede en Listra sí lo apedrean, ¿verdad? Y él se va hasta Pergue de Panfilia. En fin, siguen trabajando, y a lo que quiero llegar es, ya no vamos a leer realmente más pasajes, lo podemos mencionar. No terminaron ahí todas las fuertes experiencias para ellos. El apóstol Pedro también fue nuevamente detenido después de haber sido decapitado Jacobo, y él estaba en la lista para ser el siguiente. A Dios le pareció bien sacarlo de la cárcel porque todavía tenía trabajo para él y lo lleva fuera. El asunto es que podemos ver que ellos se enfrentaron lo que es el ejercicio de un verdadero apostolado, donde al estar sirviendo al Señor, pues sí, por un lado estaba la predicación del Evangelio y la maravillosa experiencia de ver a la gente transformada por el poder de Dios, acompañada de estas señales de las sanidades, liberaciones, donde los leprosos limpiados, los ciegos vuelven a ver, los sordos a escuchar, los paralíticos a caminar, etc. Y entonces, en medio de todo esto, no deja de haber la oposición, el ataque, la persecución de parte del enemigo, usando a todos los instrumentos posibles. El Señor, al hablar entonces de esto, llevó a Pablo a experimentar el por qué lo que menos tiene uno que buscar es lo propio. Volviendo a lo que leíamos en el capítulo 9 de Lucas, cuando el Señor dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hablando de los apóstoles, uno puede decir, leemos con ellos lo que es esta expresión de importante. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran andado de delicaditos, ¿no?, de resentidos, pues desde el principio en la primera de cambios hubieran dado la media vuelta y se hubieran retirado. Pero habían creído a ese mensaje como discípulos. Ya como apóstoles entendieron que todavía esto iba en un plano mayor, más fuerte, más trascendente. Y naturalmente al poder entender lo que esto representa, pues podemos también apreciar lo que esta lista que aparece allí en 2 de Corintios, en el capítulo 6, tiene tanta fuerza, ¿no? Vamos a leer del versículo 3 al versículo 10. No vamos a hablar
palabra de verdad, el poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, y por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Es decir, al compartir el apóstol Pablo este perfil apostólico, pues todo lo que está haciendo es precisamente hablar de cómo en esa negación de uno mismo, lo que menos nos interesa es tener la aprobación de los hombres, como hablábamos ya en el estudio anterior, que no estamos buscando que la gente nos reconozca o que la gente en un momento dado entienda aún el por qué o el cómo de nuestro proceder, porque tenemos una responsabilidad: agradar a Dios en todo, no a los hombres. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que por eso, como lo plantea aquí el apóstol Pablo, hay esta decisión de no poner tropiezo a nadie, ¿no? En ninguna manera. ¿Y cómo lo hacemos? Precisamente soportándolo todo. Y esto lo lleva a todas estas paradojas, ¿no? Donde, hablando sobre todo en lo que dice por honra y por deshonra, versículo 8, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, ¿no? Y entonces, esto, vamos, uno puede recordar la ocasión en que Pablo y Silas estuvieron presos en Filipos, azotados y puestos en el cepo, y que lejos de estarse lamentando, estaban cantando y orando, ¿eh? Gozándose en el Señor de ser tenidos por dignos de sufrir por causa del nombre del Señor, y reconociendo que no habían vivido ninguna experiencia rara, extraña, sino que esto formaba parte de lo que el Señor les había dicho que iban a enfrentar al servirle. Y naturalmente, hablando acerca de esto, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, ¿no? ¿Por qué? Porque algo de lo que da testimonio el apóstol Pablo es de cómo Dios suplía sus necesidades vez tras vez, y que sí le permitía tener momentos de hambre o de escasez, pero que finalmente siempre viene una respuesta de parte de Dios, y que a cada lugar a donde Dios lo envió, Dios suplió lo necesario para que él fuera, y que no tenía que andar recaudando ahí fondos y tratando de causar lástima o cosas por el estilo, ¿no? Sino que realmente en esa dependencia de Dios lo vemos caminar hacia donde el Señor lo envió, y verlo caminar en el poder, y asimismo a los demás apóstoles, ¿no? A todos los que el Señor llamó y los respaldó, así vivieron. Por eso, volviendo a nuestro estudio allí en 1 Corintios 4, ¿no? El apóstol habla de estas cosas, ¿no? Versículo 11: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, ¿no? Y voy a pedirles que leamos allí en Hechos, en el capítulo 20.
Y vamos a leer del versículo 33 al 35. Adelante, pues. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Uh-huh. Y eso de veras ha sido una bendición para un servidor. Hablando de eso, en todo lo que me ha sido necesario, estas manos me han sido útiles, ¿no? Le estaba yo platicando aquí a Ara que el martes pasado tuvimos nuestra jornada de 10 horas de trabajo pintando, ¿no? Estamos, si Dios permite, hoy terminamos de pintar una casa y es maravilloso poder entenderlo, ¿no? En todo lo que ha sido necesario, estas manos nos han sido útiles, y ver aún la gracia del Señor, porque una de las cosas que estaba meditando ayer en la mañana, no crean si me sentía un poco adolorido del cuerpo, pero que pensé en eso a la hora que habíamos empezado a trabajar y a la hora que terminamos, ¿no? Que estuvimos prácticamente 10 horas de pie ahí, bueno, yendo y viniendo, subiendo escaleras, bajando, cargando para llevar la pintura y todo. El caso es que le decía, Señor, de veras es maravilloso cómo finalmente lo fortaleces a uno, porque no el viernes anterior tuvimos una jornada más o menos, ¿no? Y entonces, por eso creo que es interesante pensar en cómo lo que el apóstol Pablo estaba diciendo no es algo fuera de posibilidades. Miren, en el capítulo 18, ahí mismo en Hechos, hablando de una manera más directa de los corintios, sí, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así es. Así que llegó a trabajar. No estaba esperando a ver quién se encargaba de sostenerlo. Ahora vamos a primera de Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis. No. Primero, falta un versículo. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 12. Sí. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos? No, a ver, estamos en primera de Tesalonicenses. Tú estás, sí. 2, 9. Perdón, estoy con la 3. Sí. Porque os acordáis, hermanos, que vuestro trabajo hacía como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Hoy predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, Dios también, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos vosotros los creyentes. Así también sabéis de que de modo como del Padre a sus hijos exhortemos y consolamos. No, exhortábamos Y consolamos a cada uno de vosotros. Y hoy encargábamos anduvieses como es digno de Dios,
que hoy mando a su reino y a su gloria. Sí, que os llamó a su reino y a su gloria. Ahora, en estos 3 pasajes nosotros vemos ese testimonio del apóstol Pablo, ¿no? Donde primero dice: estas manos me han sido útiles. En Corinto estaba trabajando con Aquila y Priscila, lo conocieron allí, es decir, el evangelio les fue presentado más en hechos que en palabras de entrada, y trabajando con Pablo pues tuvieron la oportunidad de escuchar y evidentemente se convirtieron, porque después se convirtieron en colaboradores, al punto tal de que cuando Dios les permitió regresar a Roma, tenían a una congregación en su casa. Ahora, hablando de los de Tesalónica, el apóstol Pablo les dice: acuérdense de que cuando estábamos con ustedes, cómo trabajamos de noche y día para no ser gravosos a ustedes, para no serles una carga. Y que entonces, una vez que habíamos trabajado, teníamos la oportunidad de presentarles el evangelio. Y así lo hicieron. Y todo esto, como lo estamos considerando allí en 1 de Corintios 4, el apóstol Pablo lo dice: nos fatigamos trabajando con nuestras manos, ¿no? Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Porque como él lo había escrito a los creyentes en Roma, que venzamos con el bien el mal, que no paguemos a nadie mal por mal, sino que venzamos con el bien el mal. Y entonces, esto que él mencionaba de ser espectáculo, dice: por eso hemos venido a ser como la escoria del mundo, el desecho de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes es que no se espera que se entienda la naturaleza del trabajo, ni la forma de realizarlo, ¿no? Porque quiero platicarles una de esas tristes historias. Tuve la oportunidad de conocer a un hermano cuando yo era niño, que Dios lo llamó a su servicio y lo enseñó a caminar en esa fe. Y él, con una gran sencillez en el principio, empezó a orar por los enfermos, y Dios empezó a respaldarlo de una manera muy fuerte. Y entonces, conforme se fue sabiendo de el ministerio y el trabajo de este hermano, pues ya sabrán ustedes cómo sucede, ¿no? Lo invitaban aquí, lo invitaban allá, y él iba con toda sencillez. Cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo, vamos, son de esas cosas o esos cuadros que se quedan ahí grabados en la mente. Un hombre muy sencillo. Me acuerdo que él estaba sentado en una banca en el patio, esperando a que llegara el pastor de ahí de la congregación, allí en Sarón. Y entonces, hablando de que hoy en día algunos no aceptarían una cosa así, ¿no? Hablando de que son los grandes ministros y cosas por el estilo. Y fue cuando ya supe por mi mamá quién era. Me dijo: es el hermano fulano, ¿no? Y entonces ya yo lo saludé y estaba jugando con mis hermanos ahí en el patio, esperando también que llegara ya la hora del servicio, que ya era la hora de estar quietos, ya no hacer ruido. Pero estuve viendo, y ya poco antes de empezar la reunión, llegó el pastor, se saludaron, entraron a la oficina del pastor, y un rato más adelante bajaron para estar con los demás hermanos ahí en el auditorio, ¿no? En el salón. Y el asunto es que pasa el tiempo y me entero, ya de hecho ya estaba hasta empezando a colaborar en la iglesia, y por eso me platicaron la historia de este hermano, que algún día se acercó un hombre y le dijo: pues veo que sus zapatos ya deben conocer el sabor de los chicles que pisa, ¿no? Y veo que ese traje pues es de 2 piezas, ¿no? Una de un traje y otra de otro.
Y entonces dice, ¿cómo es posible que usted ande vestido así? Mire, usted realmente le hace un gran servicio a la gente. Gente que pagaría mucho en consultas y medicinas. Vienen con usted, ora por ellos, sanan. ¿Por qué no les dice que cada persona que pase para que oren, que le dejen 50 centavos? Y él no le pareció mal y empezó a proponerlo. Y creo que ustedes pueden entender que la gente tampoco decía, pues 50 centavos por tener sanidad, ahí están. Y entonces después este mismo hombre le dijo, mire, si dan 50 centavos pueden dar 5 pesos. Sí, ni siquiera como los peceros, aunque sea un peso, ¿no? Pero no, este se fue en grande y sí lo hizo. Y empezó a recibir 5 pesos por cada persona por la que oraba. Cuando empezó a tener dinero, cuando empezó a vestir de forma diferente, a comer de forma diferente, a que no llegaba para ver si los hermanos ya le tenían dispuesto algún lugar donde él pudiera pasar la noche, y con su esposa, que su esposa, por cierto, era de esas historias muy especiales. Su esposa era invidente. Pues terminó dejándola y se buscó una chica joven, ¿no? Porque ya tenía dinero. Y llegó el momento que ya no supimos nada de él. Pues sí, pero no sabemos si hasta Dios le quitó la vida, ¿no? Y hablando de eso, de cómo se puede corromper el ministerio, y Dios por eso nos llama a entender que sí, puede darnos momentos, como lo escribe el apóstol Pablo, de abundancia, pero también de necesidad, y podemos tener hambre como estar saciados, y que en todo y para todo Dios nos ha preparado, de tal manera que todo lo vivamos con gozo, en paz, reconociendo al Señor y sabiendo que forma parte de nuestro llamado, y que por eso en un momento dado, como uno puede ver, al apóstol Pablo lo escribe en su segunda carta a Timoteo, todos los de Asia me abandonaron. Solamente, se me fue el nombre ahorita, lo recuerdo, dice, el único que ha estado aquí para verme y asistirme es Onesíforo, ¿no? Onesíforo, ¿no lo conocías? No, ni yo tampoco, nada más sé de él por la palabra. Pero hablando de cómo, no, hablando de cómo es que pues había ese cuidado, ¿no?, de alguien, pero que en general todos los demás que hubieran podido asistirlo lo abandonaron. Y él estaba en la cárcel, o sea, estaba detenido como presunto responsable de la comisión de un delito que no sabía ni siquiera tipificarlo, ¿no? Y entonces por eso es que Dios le permitió vivir todas esas experiencias. Y a Timoteo le escribe estas cosas que son tan interesantes en cuanto a así que uno diría, cómo es que a esas alturas de la vida está pidiendo esto. Dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. O sea que ni siquiera había economía como para decir, aquí repongo, porque iba además, como les decía, en calidad de reo. Y alguien diría, después de toda la labor realizada
en medio de la iglesia, de toda la gente que conoció al Señor, de todos los que recibieron a través de la administración de Pablo milagros de parte de Dios y todo. Pues sí, así es. Y no era ninguna derrota. El apóstol Pablo no escribe esto con amargura, sino habla de cómo había guardado la fe, había peleado la buena batalla y había terminado la carrera. Y que lo que quedaba por delante es lo que realmente esperamos, ¿no? Que Dios nos corone en su gloria, ¿no? Con la corona de vida, corona de justicia. Muy bien, vamos a dejar aquí nuestro estudio el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Ya saben, ¿no? Comentario. Adelante. Quiero pedir por el hermano Samuel, allá en el pueblo es chico, de lo que hoy veíamos, se ven cosas más cercanas ahí, la gente. Aquí en la ciudad, pues, Aquí nada más sale en el periódico. y como que no tanto, ¿no? Pues mucha gente y se conocen los vecinos, no hay tantos problemas. Tú eres creyente, no eres creyente, en fin, en esos lugares. Pero ahí no, porque se conoce más toda la gente. En una posada que hubo, en una casa de la Navidad, una casa de una persona, pues digamos, de las más pudientes, pues la gente es pobre, pero hay Que tiene un poquito más. Entonces en esa posada había mucha gente, se dio, había un micrófono ahí, se dio la palabra, así que libertad a los que quisieran hablar, y el de la casa, sobre todo otra persona también de las más influyentes ahí, hablaron de que últimamente estaba habiendo mucha injerencia de otras religiones en el pueblo, y que también al calor de sus mezcales, sí. que había que parar hasta aquí, que había que hacer algo, porque las tradiciones, las costumbres, todo lo que se hacía ahí, se estaba viendo de alguna manera afectado. Y se referían un tanto a los testigos que por allá andan muy fuerte, y quien anda ahí también pues es el hermano Samuel. Claro. A esa situación, aparentemente no pasa nada, pero la gente sabe, y puede ser en una situación de alcoholizados, enojados, qué sé yo. Sale. Pues, vayan a sus intereses, pueden hacer una cosa ahí, o al menos influye mucho en cuanto a la gente se abstenga de asistir a las reuniones y todo eso, porque mucha gente se cuida pues de eso. Si se va ahí a las reuniones, casi no sabe toda la gente, tal persona ya está yendo a estos lugares, y lo empiezan a ver mal, ya no le hablan, ya cierran ciertas cosas, en fin. Por ejemplo, a mi papá, mucha gente ya no, de sus antiguos conocidos, amigos, todo, ya no le habla, él lo saluda, listo, y no le contesta. Y bueno, la situación se pone un poco difícil. Aún ahí en la casa de la tía Toña, que últimamente están yendo a partir la palabra los miércoles, pues algunas personas dicen que eso, por ejemplo, la tía Toña, que le han dicho que o ha oído que un brujo está yendo ahí con ellos, Raras. raras. Sí. Es decir, todo una situación difícil. Por eso les decía que oráramos por ello, porque sí hay esas situaciones. Sí. Y otra una pregunta, pues lo que vimos hoy pareciera como que es para los que presiden, ¿no? Para los apóstoles, los que están liderando. Pero ¿qué hay de las ovejas?
Pues que si son discípulos van con los apóstoles, ¿no? Y les toca igual. Algunas veces me han comentado, bueno, yo soy oveja, yo no soy líder, ¿no? Y pues a mí el Señor no me ha hecho llamado todavía, no me ha dicho ve aquí, ve allá, como déjalo todo, como aún me decían, nuestro Señor comenzó a compartir el ministerio a los 30 años. Estuvo 30 años en su casa trabajando, como dedicado a su trabajo. Entonces, pues a mí si yo hubiera ese llamado, que el Señor me llama, pues ya iría, ¿no? Pero ahorita no me ha llamado, yo Bueno, se quiere esperar a los 30, sí, se quiere esperar a tener 30 años para 13 años y medio de ministerio y que lo crucifiquen, ¿o qué? ¿No? Pero luego se toma esa posición, ¿no? Pues yo soy oveja, yo llego ahí, luego te me enseño. Sí, es lo que de alguna manera vemos también en los evangelios, ¿no? De gente que se acercó para escuchar al Señor, pero cuando se trató de definir la situación, como Jesús los enfrentó en varias ocasiones, preferían dar la media vuelta e irse, ¿no? Y hoy en día, de una manera curiosa, no de este último tiempo, yo creo que tiene mucho tiempo, en medio de la iglesia se acuñó una palabra, ¿no? Son simpatizantes, ¿no? Pues esa nunca aparece en la Biblia, ¿no? Y el hecho de que, según esto, no manifiesten estar en desacuerdo con palabras, lo manifiestan con hechos. ¿Por qué? Porque no creen en el Evangelio, porque no ponen en práctica la palabra del Señor, porque, vamos, lo que escuchan de lo que el Señor habla, no lo toman en cuenta para vivirlo. Entonces, pues, no hay tales simpatizantes, o discípulos, o no. Y entonces, a la hora de realmente caminar en la voluntad de Dios, lo que sucede, algunos dicen, no he tenido el llamado, para ir a otra parte, pero algunos no necesitan ir a otra parte, empiezan por su casa, ¿no? Y empiezan con los vecinos, y empiezan con los conocidos, ¿no? Todos tenemos el llamado. Pues todos tenemos la oportunidad de compartir con la gente, y somos llamados a eso. Sí. Todos los días tienes que demostrar. Sí. Y entonces, no, así es. Hay trabajo para todos los días. Y hablando de que, por eso mencionamos los dos primeros pasajes en el capítulo 9 de Lucas, de que esto es para todos. Y se trata de seguir al Señor. Ya siguiendo al Señor, si a Él le parece darnos una mayor responsabilidad dentro de la iglesia, ese es un asunto del Señor. Y entonces, por eso hoy consideramos lo que esto representa en razón de haber creído en el Señor y haber escuchado su voz llamándonos a tomar esta responsabilidad. Por eso lo que platicas ahorita que vive tu papá, ¿verdad?, como un creyente, pues es parte de lo que Dios nos ha anunciado a todos, y de lo que hablan de Samuel, la forma en que lo difaman, que ya hasta le vieron cara de brujo, ¿no? Pues es parte de los que servimos y predicamos el Evangelio, ¿no? Sí, porque siempre va a haber eso. Ahora, lo hermoso es esto, y está también en el Evangelio de Lucas puesto así: hay de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir que le estamos dando gusto a todos. Y eso, déjenselo a los políticos, ¿no? Ni aún así. Así es de que predicar la verdad siempre va a traer estas reacciones, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra cosa, hermanos? ¿No? Sí, ya. Bueno, manda saludos Javier. No sé si entendiste, Javier y Wendy, que está por aquí Araceli, que les manda saludos.
que ya se está reuniendo por acá para hacer islas. Bueno, muy bien. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por un año más de vida para Yola, la mamá de Javier. No, tú no tienes. Tú eres la mamacita de Javier. Sí. Estamos hablando de... Sí. Sí. Muy bien, oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias en esta hora por la bendición que tenemos de conocerte, de que hayas llegado a nuestra vida, le hayas dado sentido y propósito, y te damos muchas gracias de poder atender a tu voz y a todo lo que tú nos has señalado como el camino a seguir. Gracias por las decisiones que nos provocas a tomar, y gracias por ver el resultado de tomarlas conforme a tu llamado. Gracias por poder estar comprometidos contigo en todas las cosas, en todo lugar, en todo tiempo. Y Dios bendito, gracias aún por esto que sabemos que están viviendo nuestros hermanos allá en San Nicolás. Señor, te pedimos que tú fortalezcas a don Jorge y que tú le uses, Señor, que él pueda mirar cómo tú le sostienes en medio de todo esto. Y a Samuel, dale gracia, sabiduría, fortaleza, junto con su familia, para perseverar en el camino. Y guarda a todos nuestros hermanos allí. Prospera tu obra, porque sabemos que donde hay todo este tipo de ataques, tú te glorificas. Señor, tú eres fiel, eres verdadero. Y gracias por todo lo que has dispuesto a hacer en medio de ellos. Dios, también te rogamos que sigas obrando, bendiciendo allá en Aguascalientes a Javier, a Wendy, con Jorge Luis, con Rebequita, con Santi, con Jonathan, con Hilda y los hermanos que están con ellos. Prospéralos, fortalécelos, afírmalos, Señor, úsalos y glorifícate en ellos, Padre. También, Señor bendito, en esta hora te rogamos que tú fortalezcas a Luz, que le bendigas, junto con los pequeños que en ese embarazo que tiene. Señor, obra en todo asunto, glorifícate en ellos. Y te pedimos, Señor, también que le des a Pepe la gracia, la sabiduría para cómo conducir el hogar en este tiempo, bajo estas circunstancias. Y, Señor, sé con nuestra hermana Isaura, obra en ella ese milagro de sanidad. Tú eres poderoso para transformar toda esta situación. Padre, tú sabes cómo muchos han pensado que son situaciones con las que tienen que vivir el resto de su vida. Nosotros te conocemos y sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, hacedor de maravillas, y te pedimos que obres un milagro en ella, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y que no se quedó por allá.